Esto no es un video turístico, esto es como se vive un invierno real en Rusia, cuando la nieve te llega hasta las rodillas y la vida sigue igual. Hola gente, ¿cómo va? Nosotros caminamos por nieve re profundo, Es una locura. bastante difícil. Sí, mira, gente, miren, hasta rodillas, es increíble. No, la nevada que cayó ayer acá en Kazán Uy. es una locura, gente. Sí, Estamos tratando de salir acá. difícil, sí. Yo primero, uy, Mira, mostrarle los árboles cómo están, Nana. oh, sí. Es una locura, pero sí, muy hermoso, ¿sí? Y ayer era peor, porque ayer todos los caminos estaban pero lleno de nieve, las calles intransitables, los autos tapados de nieve, como se puede ver aquel, por ejemplo. Sí. Las máquinas no paran, están 24 horas del día. Sí, vos podés ver que sin parar. Y tengo una cosa que puedo decir sobre esta situación. Pasa no cada año, pero puede pasar. Sí, por ejemplo, ayer en toda ciudad estaba más de 425 máquinas para limpiar todos los caminos de nieve. Pero sí, vos podés ver que como es todavía falta, porque un montón de nieve y por supuesto para el gobierno muy importante limpiar como calles principales, por eso. Pero también hubo muchos accidentes de tránsito, vos me dijiste, ¿o no, Ana? Sí, estaba un montón de accidentes, un montón de choques y también, por ejemplo, todas las rutas afuera de Kazán estaban cerradas. ¿Por qué? Porque estaba un montón de choques y estaba re peligroso solo Mucho como viento. salir. Sí, un montonazo. No se veía nada. Y hubo incluso accidentes fatales, lamentablemente. Sí, y es re peligroso, muy peligroso. Por eso el gobierno como solo cerré las calles afuera de ciudad. Pero bueno, ¡oh, qué perrito! Para animales ahora perfecto. Gente, este es uno de los tipos de máquinas que hay para limpiar los caminos. Esta creo que es para las veredas. Sí. Miren los montículos de nieve que hay, es una locura. Ya estamos con la rusa. Está muy bonita con su campera. Sí, gracias. Él me regaló esta campera. Y nada, pueden ver cómo está también la nieve acá toda sucia porque le echan arena a las calles. Sí. Y es muy difícil a veces sacar los autos primero porque los tenés que limpiar todos, que estos tienen poca nieve. Sí, pero también por las calles como están, el estado, que se traban las ruedas y no giran. Acá vienen más autitos. Y mostrar camino donde. Sí, y acá camina la gente. Las veredas, es muy difícil. pocas veredas existen. En la parte céntrica sí, pero después la gente camina por las calles. Y le tenés que dar paso a los autos y después seguís caminando vos. Esto es un barrio típico de clase media. Acá viene un taxi. Mostrar como difícil. Mirá. Mirá cómo se le traba la rueda. Es muy difícil. Y gente con un montón de estas cosas. ¿Qué tienen nombres ellos? A las palas. Con un montón de palas. Limpian Están todo. todos con las palas limpiando los caminos o el lugar donde está su auto para sacar toda la nieve. Bueno, gente, esto es algo de los que yo les comentaba, que las veredas acá en Rusia, salvo la parte céntrica, no existen. Fíjense lo que es esto. La entrada del edificio, fíjense el techo de la entrada del edificio, como está lo que sería la vereda, que acá no existe. Acá siempre es un terrenito con tierra que ponen estas plantitas y nada más. La gente camina por las calles acá. Bueno, Julio, ¿quieres que te sorprenda? ¿Cómo que, Ana? Cámara arriba, por favor. Mira cuánta nieve. Oh, miren el puede techo. caer en cualquier momento, ¿entendés? Es muy peligroso. Mirá ya, Ana, lo que es eso. Sí. Si te llega a caer eso en la cabeza, te mata. Y todo edificio así. Mirá. No, es una locura. No, nunca le había prestado atención a eso, mirá. ¿Viste? Pero bueno, no cada edificio, mira, por ejemplo, alrededor, no cada edificio tiene eso, es único. ¿Y eso por qué? ¿Porque no lo limpian? Sí, porque de otros edificios ellos tienen como otra empresa de este edificio y son como más normales tal vez, limpian todo, pero hay algunos como este. Y vos me habías contado que hay una época del año donde no se puede circular por alrededor de los edificios. Sí, más o menos es marzo. Todo el marzo es muy peligroso. ¿Por qué?
porque desde techo, por ejemplo, ahora hay solo nieve, pero después va a estar como agua congelada. Los Con témpanos. una forma así, sí, los témpanos. Y entonces hay un montonazo, y entonces sí, por supuesto, es muy peligroso, porque en serio cae. Y como siempre, sin parar, porque va a empezar más o menos normal temperatura y ellos todos caen. Claro, gente, se te cae un témpano en la cabeza, te atraviesa todo. Sí, Es como un cuchillo. sí, la verdad. Qué Es muy locura. peligroso. Qué loco, ¿eh? Qué loco que es el invierno ruso. Totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Sí, muy diferente. Vos cambiaste arena al nieve. Cambié la arena por la nieve yo, totalmente. Igual me encanta esto. Es algo loco, una experiencia nueva. Eso es lo lindo. Hay que vivir, gente, hay que viajar, hay que conocer, hay que aprender. Sí, es la verdad. Hay que Es la conseguirse una vida. rusa, como hice yo. Sí, tal vez. Son perfectas las rusas, gente. No todos. Hay algunas que tienen carácter de mierda. Acá lo que hay atrás de estos autos enterrados en nieve es un jardín de infantes. Miren cómo está el auto, el camioncito. Ah, amor, ¿sabes qué yo quiero decirte a vos? Por ¿Qué, ejemplo, Ana? sí, este jardín, pero cuando hace menos 20 y más, por ejemplo, menos 25, chicos no van a su jardín. ¿En serio? Porque como hace frío, sí. Y ellos están con sus abuelas, tal vez, no sé, con sus papás. Y, por ejemplo, en primaria, secundaria, en primaria, chicos no van a su colegio cuando hace menos 25, pero cuando es secundaria, no van cuando hace menos 30, 32 más o menos. Pero otro caso es chicos de universidad, porque ellos siempre van a universidad, no importa cuántos grados. Es la vida así, muy interesante. Pero todo depende de ciudad. Por ejemplo, en Yakutia, no sé, cuando ellos no van a colegio, tal vez siempre. Claro, gente, esto siempre hablando de Kazán, la ciudad natal de mi novia Ana. Algo que me llama mucho la atención son los balcones de estos edificios soviéticos. Ah, sí, también un dato interesante. Por ejemplo, acá vos podés ver que todos los balcones son como normales, son arreglados, pero son irre viejos, sí, y como sin absolutamente nada. ¿Por qué? Porque antes casi todos los balcones estaban así, como sin algo normal, plástico, metal, no sé qué es eso. Pero cuesta un montón de dinero, en serio, es mucho dinero, por eso muchos solo no hacen eso. Mucha gente no hace eso porque es más o menos 1.500 euros solo para armar este balcón, pero por supuesto no todos tienen dinero y solo no usan entonces, o usan solo por verano, no sé, primavera. Y aparte acá los salarios en esta región son muy, muy bajos. No Sí. es nada similar a lo que se cobra en Moscú, San Petersburgo, que son los salarios mucho más altos también. Sí. Hay renovaciones de esas casas cuando como gobierno hace, por ejemplo, y balcones y dentro de casa algo, pero no siempre y ni con cada edificio. Por eso, si chicos tienen dinero, ellos hacen y arreglan sus balcones. Si no, pues no, así. Mirá, me voy a mostrar la entrada de este edificio. Ah, sí, Miren, gente, las entradas como son. sí. Yo cuando llegué la primera vez el año pasado a Rusia, le dije, Ana, parece una cárcel esto. Bastante. Es también edificio. Como vos podés ver que acá hay luz, luz como Violeta, media rosadita. más o menos sí. ¿Sabes qué es eso? No, eso no son drogas, gente, no son No, drogas. no, 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 no. Es solo para que sus plantas, por ejemplo, no sé, de tomates, de limones, tal vez, solo van a crecer. Cada gente que no tiene una casa con terreno, con patio, no puede cosechar. Entonces ponen sus productos en el departamentito y los hacen crecer con esas luces. Sí. Uf, qué edificio horrible. Bueno, pero esta es la Rusia real, gente. Sí, es la verdad. Nosotros ya dijimos, hoy vamos a recorrer barrios reales. Nada turístico, nada lindo, lo real. Sí, solo realidad. Uf, pobres autos. Uy, Dios mío. A ver, mira, vamos yo. Pues todo con óxido, ¿qué es? ¿Qué Óxido. Óxido, eso. Uf.
gente, no siempre los caminos están así como para poder caminar más o menos normal. Muchas veces la gente tiene que caminar por lugares así para ir hasta los lugares. Y esto sí que es verdaderamente complicado. Y a veces ni siquiera están las huellas de otras personas, entonces se complica más aún todo, porque más se te entierran los pies en la nieve. Es una belleza igualmente este lugar. Sí. Se puede ver cómo la nieve está sobre los árboles, por ejemplo como el abedul, que es muy típico de Rusia. Sí, para nosotros, por ejemplo, para los rusos, es todo, es la vida real, es normal para nosotros, es algo típico. Pero para vos, para gente que no conozca nada de eso, por supuesto, es algo loco. Vos no podés imaginar cómo es. ¿Qué es eso, por ejemplo? Nieve, sí, frío, pero ¿qué es eso? Es Sí, algo o caminar loco. simplemente por lugares así. Sí. Oh, villeros. ¿Villeros son esos? Ahí se callaron. Miren, gente, cómo está esto. No sé si son todas raíces, árboles, todo juntos. Estoy enterrando otra vez la nieve para mostrarles bien el lugar. Miren, mis rodillas están acá. Todo por ustedes, gente, ¿eh? A mí Yo algo tengo miedo para que me entrar. encanta, gente, es el sonido de los cuervos. Que yo no estoy acostumbrado porque allá en Argentina yo jamás vi un cuervo. No sé si existe en Argentina. Corríjanme en los comentarios. Pero acá incluso se ven varias, no sé si se dice razas de cuervos diferentes. Unos más gorditos con el pico más ancho. El típico cuervo bien negro que con la nariz bien puntiaguda como que conocemos generalmente. Y hay otro de otro color incluso. Acá la rusa caminando por este lugar medio boscoso. Sí, y vos sentís olor, como olor de, no sé, de árboles, como de naturaleza, como algo fresco. O Gente, hierbas. Rusia es naturaleza pura. ¿No tenés miedo para caminar acá? No. Estoy con vos. Eso sí. Si viene un oso, vos lo atacás. Ah, ¿yo? ¿Cómo yo? ¿Con qué? Ah, pero tengo uñas, tal vez con Lo uñas. pinchás un poco. La amo a la rusa. Te amo. Gente, algo importante. Mucha gente me está hablando por Instagram. Me está preguntando cómo venir a Rusia, con qué pasaporte, cuánto tiempo, qué visa, esto, lo otro. Algo muy importante. Nosotros no promocionamos el venir a Rusia. El que quiera venir, bienvenido. Es un país hermoso, bellísimo, todo. Lo que ya se sabe y lo que van a ir conociendo con nosotros. Pero hay mucha estafa. Muchos que te quieren vender, que no, que mandame dinero, que yo te ayudo con la visa, que esto, que lo otro. No caigan en esa. Mucho latino estafador. Del país que sea. ¿Ok? Y ahora vamos con Ana hasta un lugarcito que ella me mostró el otro día que me encantó. Son todas tienditas chiquitas donde venden absolutamente de todo. Tenés panaderías, tenés mini supermercados, tenés como ferreterías, un poco de todo. Acá les voy mostrando para que vean lo que es caminar por los caminitos acá en Rusia. Es increíble, lleno de árboles por todos lados, lleno de nieve por todos lados. Gente, lo importante es la adaptación. Podés estar en un clima cálido, un clima frío, como es nuestro caso ahora. Lo importante es adaptarse. No solo con ropa, la ropa adecuada, sino también con la mentalidad. Ser fuerte de la cabeza. Porque si uno no está acostumbrado a este tipo de clima, por ejemplo, y es difícil. Pero lo importante es la adaptación a esto. Miren, gente, los témpanos gigantes que hay acá. Ahora entiendo por qué es peligroso andar cerca de los edificios. Te llega a caer uno de esos, te atraviesa todo. Sí. Y ahora estamos en un lugar re típico en Rusia. No tenés miedo. Nah. Bueno, es un lugar re típico donde venden, no sé, todo. Y para casa, como os podéis ver, y no sé, palas. Y este líquido, por ejemplo, para los autos. Y ropa y comida, por ejemplo, acá 1000. 1 kilo por
Más o menos $4. Ahora nosotros vamos a venir a una parte donde venden más de comida, más cosas interesantes, pero sí. Todo alrededor es así. Con nieve, no importa. Compramos así. Es por ejemplo una tienda con comida, es una tienda con comida. Oh, verduras, voy a pasar acá. Uf, verduras. La típica verdulería rusa, gente. Sí. Oh, un montón de mandarinas, mira. Sí. Podemos entrar si quieres. Vamos. Solo para ver qué hay. En realidad es bastante grande. No me gustan lugares así, pero nosotros podemos encontrar acá un montón de diferentes frutas, verduras. Uf, cuántas manzanas. Diferentes gaseosas. Oh, Coca-Cola también, amor. Ay, clásica. Mira, para que vean, gente, que siga habiendo Coca-Cola en Rusia. Sí. La traen de otros países, pero hay. Sí, todavía hay Coca-Cola. ¿De qué país es esa? Ahora voy a leer. Desde Georgia. Perfecto. Naranjas, granadas, hay todo. Uvas. Es grande, me gusta. Las papas, las zanahorias ya. Sí, papas, zanahoria, tomates. ¡Qué ajo grande! De pollo, muy importante para Rusia, por supuesto. Sí, es algo loco, Julio. Bueno, vamos a salir. Este, por ejemplo, vende también ropa, galletitas, diferentes tortas. Chicos trabajan sin parar, todo el día, toda la noche. Bueno, gente, acá les vamos a mostrar unos productos de Uzbekistán, me parece, ¿no? Sí, me parece de Uzbekistán. Ya. Como pan. No, esto no es como una especie de empanada. Sí, re grande y toda rellena de carne de vaca. También como una empanada con... ¿cómo se dice esto? Eso, gente, que ven ahí, tiene el hueso desde la costilla de cordero. Sí. Es exquisito. Tiene cordero, cebolla y papa, si no me equivoco. Sí. Arriba es shashlik. Nosotros ya cocinamos eso, es como asado ruso. Shashlik. Eso lo hicimos en la casa de campo de Sí. Ana, de los papás de Ana. Sí. Y lo hicimos con los padres de Ana. Acá arriba les vamos a dejar el video para que vayan a verlo. Increíble, gente. Es muy importante, video re interesante. Un video que se hizo re viral y la rompió toda. Increíble. Sí. Acá puedes ver también farmacias, Manteca. lugar para reparación. Apple, por ejemplo, puedes ver este cosito. Lugar para reparar Apple, para reparar tu celular. Chiquitita tienda para reparar tu zapato, si por ejemplo pasó algo. Mira qué interesante, mostrarla bien. Sí. Y me parece que no solo zapatos, como Todo lo que es de cuero. Campera, no sé, zapatos. Todos productos de cuero. Sí, Y acá llaves. explican más o menos cómo que ellos hacen. Pero una cosa interesante que acá los extranjeros es como, no sé, jirafas cerca de nieve. Porque, sí, literal, porque como en Rusia no hay extranjeros, o si hay, ellos hablan más o menos en ruso, pero nosotros hablamos en español. Y es una cosa re rara para ellos. ¿Sabes cómo los nenes divierten en Rusia? Ahora te voy a mostrar. Mira, no voy a mostrar sus caras, pero que ellos tienen cerca de su cuerpo, en sus manos, es como un barco. En mi infancia mi mamá siempre como llegaba, ¿cómo decir eso? ¿Te llevaba en eso? Sí, yo estaba adentro de este barquito y yo caminaba así hasta jardín, por ejemplo. Uf, estaba increíble. Bueno, gente, y acá en este parquecito hermoso dejamos este video sobre Rusia real. Gente, Rusia no es solo frío, nieve y dificultad. Rusia también es comunidad, adaptación y momentos simples. Y eso nosotros te queríamos mostrar a vos. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarnos en este invierno ruso. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, Пока!